¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos aquí en El Paso, Texas. Me encuentro en lo que es la Plaza de los Lagartos, un lugar muy importante e icónico de esta ciudad. Así es que te invito a que te quedes hasta el final de este video y juntos vayamos a recorrer toda esta ciudad. Aquí arrancamos, mis viajeros. Estamos en la Plaza San Jacinto, o mejor conocida como la Plaza de los Lagartos. Hace varios años ya había venido a este lugar, pero no me había tocado ver cómo lo renovaron. En serio, que les quedó padrísimo, quedó bien chido esta plaza. Como les digo, se llama Plaza San Jacinto, pero todo el mundo la conoce como la Plaza de los Lagartos. Así es que, mis amigos y mis amigas, no hay excusa, si es que ustedes andan por acá, por estos lados del norte, el venir a visitar y conocer esta plaza aquí en El Paso, Texas, esta Plaza de los Lagartos, y caminar por sus andadores. Como les digo, están muy agradables, muy limpios, está muy padre el ambiente, muy renovado. Algo que se me olvidaba comentarles es que estos dos lagartos tienen nombre. Uno se llamó Jack y el otro se llamó Jill. Así es que en los años 60... que fue cuando existieron estos lagartos, estaban en esta plaza. Después fueron trasladados al zoológico donde murieron. Bueno, vamos a recorrer un poquito aquí la acera del parque. Acompáñenme, viajeros. Vamos a buscar un cafecito, algo por aquí cerca para botanear. Y algo chistoso es que tienes que pedir aquí el permiso para cruzar al otro lado de la acera, apretándole aquí un botón a este aparato para que te permita y te indique cuándo tienes que cruzar la calle. Está chido, ¿no? Pues ya del otro lado de la calle, viajeros, ando aquí buscando algún cafecito, algún lugar chido para pasártela bien. Y me topé con ese, miren, se ve muy suave ese café. Afuera estaban esas patinetas o esas scooters que tú puedes rentar. Estas en mi país ya hubieran volado ahí, ¿eh? Cualquiera las hubiera agarrado y ya estuvieran ya en el kilo, ya las hubieran vendido. Pero aquí en Estados Unidos la gente cuida todo eso, así es que aquí no pasa eso. No por algo pues se le llama una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Es aquí El Paso, Texas. Me topé con este edificio, se me hizo muy chido. Es muy antiguo. Afuera, como ustedes pueden ver, está la reseña de lo que pasó aquí, el año que fue construido y toda la onda. Como ustedes sabrán, pues hay mucha historia aquí en El Paso, Texas, desde su fundación. Allá estoy hablándoles en el año de 1848, cuando pues se le llamaba El Paso del Norte, ¿verdad? Que ahora pues abreviado, pues solamente le decimos El Paso. Esta foto me gustó, viajeros, de cómo se veía El Paso allá cuando se fundó. Miren, así se veía. Ya después, miren, con los años, las construcciones, sus edificios que ahora siguen pues muy bien cuidados, siguen aquí pues hablándonos un poquito de la historia de esta ciudad fronteriza. Pues bien, vamos a seguir caminando, vamos a ver qué encontramos aquí en estas calles del Paso, Texas. Ahora me encuentro aquí afuera de un lugar que me encantó muchísimo. Miren, ustedes pueden ver ahí su cartelera. De este otro lado está su taquilla y se me hizo un lugar muy especial y los invito a que lo conozcamos, aunque sea por fuera. Este es el Teatro Plaza o el Plaza Theater. Pues este teatro está muy padre por fuera. Cuenta la historia que en 1930 fue inaugurado. Y desde ese entonces hasta la fecha se siguen aquí presentando obras muy clásicas. Miren por dentro cómo se ve. Ahorita no hay, está cerrado, ¿verdad? Nomás lo alcancé a grabar fuera por la ventana. Espero pronto traer los viajeros a ver una función aquí. Miren, ahorita se está anunciando esta de Selena, que va a estar el próximo año, ahí en marzo del 2020. Así es que, pues... como ustedes pueden ver, ya se está anunciando la cartelera a largo plazo y espero un día de estos traerlo para que lo conozcamos por dentro. Como ustedes pueden ver, aquí está la cartelera de Broadway que va a andar de gira y va a llegar aquí al Paso, Texas. Por ejemplo, ahí están anunciando Los Miserables. Viajeros, pero déjenme les platico algo. Va a estar la banda Arrolladora el próximo 27 de noviembre aquí en el Plaza Theater. Así es que vénganse, pásensela suave escuchando pues esta música muy mexicana, muy nuestra, que va a estar aquí en este Teatro Plaza. Así es que no se la pueden perder.
mis viajeros y mis viajeras. A un costado del teatro, miren, están poniendo esta pista de hielo. Miren esa inscripción de Juan Gabriel que dice: a mí me gusta estar en la frontera. ¿Sí saben esa canción, viajeros? Pues miren, aquí está en esta pared. Me gustó que la presencia mexicana está en muchas partes de la ciudad, y como prueba de ello está este mural. Me gustó muchísimo los colores, lo que representa nuestra cultura mexicana. En verdad me gusta, me hace sentir muy orgulloso de mis raíces, de mis tradiciones, como visitante en esta ciudad de Estados Unidos. Esto se encuentra aquí en la espalda del Museo de Arte, es donde se encuentra esta pintura que les acabo de mostrar, y en la primera sala, miren, hay cosas mexicanas, así es que con esto debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra cultura que está en todas partes del mundo. Este es el Convention Center, más adelante los voy a traer en un Comic Con para que vean cómo se divierte uno por acá. Otra cosa que me enamoró del Paso, Texas, amigos, es que están usando este medio de transporte que tiene décadas que estuvo guardados, estos troleys o tranvías, y que ahora los sacaron. Miren qué bonitos andan aquí en la ciudad. Próximamente los voy a llevar en un recorrido para ver y sentir que andamos allá por los años 1950, cuando recién sacaron estos troleys y anduvieron aquí funcionando en la ciudad. Y también hay otros dos estilos. Este otro, miren, fue el que se usó en el año de 1970, así es que próximamente vamos a subirnos en ellos. Muchas gracias por suscribirte a mi canal, gracias por activar la campanita de notificaciones, y nos vemos la próxima semana. Israel Viajero sale del aire. Chao, chao.